Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda nuevamente con un gusto enorme su conductor. Muy contento ya que hoy tengo la oportunidad de nuevamente trasladarlos a través de la desolada carretera. Hoy nos espera un viaje sin escalas. Un único destino que amerita tener su único y propio traslado. Así que espero que lo disfruten. Y ya que no voy a volver a tener contacto con ustedes durante este trayecto antes de comenzar, quisiera pedirles que por favor, si aún no lo hacen, se suscriban a este canal. Que de ser posible compartan su contenido y que recuerden que es muy, pero muy importante que si tienen alguna experiencia, algún relato, me lo hagan llegar a la dirección de correo electrónico midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Esta es una de las principales maneras que ustedes tienen para apoyar este proyecto y para que nosotros estemos en posibilidad de seguir viajando. Así que si lo hacen, se los agradecería muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulo, los invito a abordar esta unidad. Colocarse audífonos si así lo desean y a relajarse, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La niña de la fábrica. Comparto con ustedes este relato, aunque no sé a ciencia cierta, al final, cómo los haga sentir. Y con respecto a ello les advierto, pasajeros, tampoco puedo hacerme responsable. No les voy a revelar el punto exacto donde esto tuvo lugar, ya que considero que no es relevante. Además, quisiera guardar un poco la privacidad, a manera de respeto por los involucrados, sobre todo por la involucrada. Lo que sí les voy a mencionar, sin dar más detalle, es que esto sucedió en Estados Unidos. Hace algunos años, llegamos a vivir a una población semi-rural. Aunque era un pueblo chico, era realmente pintoresco y bonito. Tan pronto como llegamos, mi hermano y yo nos dimos cuenta que cerca de nuestra casa había una gran fábrica, abandonada. Al saber de su presencia, nos emocionamos, ya que pensamos que aquel, a pesar de su lúgubre y descuidadísimo aspecto, sería el lugar perfecto de nuestros juegos y exploraciones. Aunque sí, su fachada era bastante tétrica, esto no nos disuadía de nuestra intención, porque ganas no nos faltaban de introducirnos en ella. Así, poco tiempo después de instalarnos, nos alistamos para hacer nuestra primera ronda, y en efecto, les puedo decir que este lugar era enorme y sombrío. Sin embargo, nuestra intención de que se convirtiera en una especie de fuerte o guarida para nosotros pronto se disipó, ya que al adentrarnos, descubrimos que por los vestigios que ahí se presentaban, este también era un lugar recurrente para otras personas. Hasta aquí quiero decir nada de índole paranormal. Más bien, las botellas que encontramos, entre otros objetos, nos hicieron saber que, sobre todo, de noche, aquella fábrica era también visitada seguramente por los adolescentes de la zona, para de menos ingerir bebidas embriagantes. Al saber esto, nuestros papás nos prohibieron volver a ingresar ahí. Sin embargo, nos dieron permiso de jugar en las inmediaciones del lugar, así como en el río que pasaba detrás de la fábrica, con la condición de hacerlo de día y temprano. Fue así que en breve, cerca de este sitio, mi hermano y yo encontramos unos viejos y oxidados columpios que, a pesar de su precario estado, supimos se iban a convertir
en uno de nuestros sitios favoritos del lugar. De modo que el pasar mucho tiempo ahí por las tardes se convirtió en nuestra actividad de mayor frecuencia. Fue precisamente ahí en donde nos encontramos por primera vez con ella. Cierta tarde, al estar junto con mi hermano en los columpios, de pronto escuchamos ruidos detrás de nosotros. En los matorrales secos que circundaban el lugar. Al principio pensamos que podría tratarse de un animal, así que nos pusimos alertas. Pero de pronto, de ellos emergió la pequeña figura de una niña de unos 7 u 8 años, muy delgada, de tez pálida y de ojos cafés muy oscuros, cuya demacrada cara y saltados pómulos creo que hacían que se percibieran más grandes de lo que eran. Recuerdo que, en ese primer instante, nos pudimos percatar de que su ropa no era como la nuestra. Mi condición de niño no permitía describirlo a ciencia cierta, pero no estaba vestida como nosotros. Ella se nos acercó tímidamente, y entonces nos hizo una pregunta que a mi hermano y a mí nos tomó por sorpresa y nos desconcertó. ¿Tienen comida? ¿Tienen algo de comer? Tengo mucha hambre. Nosotros le dijimos que no, y entonces ella simplemente se dio la media vuelta y salió corriendo. Pasa que estos encuentros se volvieron tan frecuentes y la insistencia de la niña por alimento tan constante, que uno de esos días que fuimos a los columpios, decidí tomar de nuestra alacena una de esas galletas de gran tamaño que tienen chispas de chocolate. Mi hermano y yo nos dirigimos a los columpios, y al llegar nos sentamos en ellos. Los minutos pasaban y yo recuerdo que dentro de mí guardaba con gran emoción la esperanza de que aquella niña apareciera, para que ella viera que esta vez sí le había llevado algo. Entonces, por fin escuchamos los matorrales moverse. Sonido que era la antesala de su aparición. Ella nuevamente se acercó a nosotros y ante su pregunta, le ofrecí la galleta. Al verla extendió su mano y al tomarla, su roce hizo que me percatara de algo, y es que su mano estaba fría, pero no un frío normal. Aquella estaba gélida como el hielo. Al tomar la galleta, yo pensé que le iba a dar una mordida, pero, contrario a esto, lo que hizo fue llevarla a su pecho. La puso sobre ella, y entonces dejó salir una breve expresión, una especie de suspiro, denotando sorpresa, a la par de que sus grandes ojos negros se abrieron desmesuradamente. Hasta esta fecha, aún recuerdo con nitidez esta postal. La niña delgada, con su ropa extraña, sosteniendo aquella galleta sobre su pecho, con sus profundos ojos negros abiertos sobremanera. Posterior, ella se dio la media vuelta y comenzó a correr rumbo al río. «¡Espera!», le dije, al mismo tiempo que mi hermano y yo iniciamos también la carrera, con el objeto de darle alcance. Pero esto no fue posible, ya que ella, al dar vuelta e introducirse en el puente que pasa sobre el río, se perdió completamente de vista de un momento a otro. Esta situación comenzó a preocuparme, tanto así que entonces le revelé a mi mamá la presencia de aquel infante, que nos pedía comida, porque yo sabía que tal vez ella la podía ayudar. Al conocer esta situación, mi mamá,
que les puedo decir es una mujer de buen corazón. Inmediatamente se sintió desconcertada y, efectivamente, con la intención de ayudar, ella también comenzó a rondar las inmediaciones del lago y los columpios. Sin embargo, nunca se pudo encontrar con la niña. El tiempo pasó, y así inició el ciclo escolar. Mi hermano y yo nos integramos a él, y entonces fue que durante las visitas a la biblioteca, a través de las diferentes fotografías históricas que se mostraban en el lugar, nos encontramos que aquella había sido una fábrica de aceros, y que fue muy importante en sus inicios, tanto así que propició la fundación del pueblo, ya que era tal su magnitud, que se decidió construir viviendas para albergar a la gran cantidad de trabajadores que ahí laboraban. Fue entonces que una fotografía llamó mi atención. Era color sepia, y en ella se mostraba un grupo de personas que sin duda portaban ropa parecida a la de mi amiga. Aquellos eran trabajadores de la fábrica, pero me sentí muy extrañado, ya que al acercarme pude ver que dicha imagen estaba fechada en 1959. Sé lo que ustedes están pensando, pero en ese momento, tal vez por ser niños, yo no pude atar cabos, y el asunto así quedó. Los meses pasaron y así durante las tardes. Yo le seguí ofreciendo comida a mi amiga las veces que aparecía, pero su reacción siempre fue la misma. Siempre se mostraba sorprendida, pero nunca la vi probar los alimentos. Pasa que el asunto nos comenzó a intrigar tanto que mi mamá fue quien decidió investigar más a fondo, y al ya tener un tiempo en el lugar, hizo amistades que le permitieron realizar indagaciones. Así, una vez, recuerdo que fuimos a visitar a una señora. Ya era mayor y había vivido en este pueblo por mucho tiempo. Ella era realmente amable, y al tenerle tanta confianza, entonces mi mamá le preguntó que si sabía de alguna niña que hubiera perdido la vida en la fábrica, o en el río, o cerca de él, anticipando ya que aquella aparición obedecía a algo que más bien no era de este mundo. Y entonces aquella señora bajó por un momento la taza de té que estaba tomando, y así respondió que sí, que lamentablemente sí, que muchos años atrás, cuando la fábrica estuvo en su apogeo, hubo un matrimonio que laboraba ahí, mismos que tenían una niña pequeña como hija. Lamentablemente, esta pareja era bien sabido que no se distinguía por ser los mejores padres, y a su hija la descuidaban mucho, más porque ellos eran alcohólicos y además, se presumía también, consumían sustancias ilícitas. La niña no iba a la escuela, su higiene era precaria, además de que, se supo, se le dejaba de alimentar por días. Al paso del tiempo, un día, se le dejó de ver a la infante y así su búsqueda comenzó. Lamentablemente, horas después, su cuerpo fue encontrado en el río. Sus padres fueron detenidos y en el dictamen preliminar se asumió que la niña, debido a sus malas condiciones, había decidido atentar contra su propia existencia. Fue ahí, estando sentado a un costado de mi mamá, que pude sentir como un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Sí, porque ahí tuve la certeza de que había interactuado con una aparición, pero también al conocer las condiciones en que aquella niña vivió sus cortos años. Y es que, no sé, si ustedes por alguna razón han pasado hambre. La verdad es que yo sí, pero solo por, en alguna ocasión, no tener por diversos factores
la oportunidad de probar alimento, y de hecho no por un tiempo tan prolongado. Sin embargo, al evocar esa terrible sensación que te hace sentir tan mal, al percibir que tus entrañas se revuelven y que tu estómago quisiera devorarse a sí mismo, no me quiero imaginar lo que aquella niña sintió al pasar días sin probar alimento. Sin embargo, el relato de la señora no terminó aquí. Y es que, precisamente en este punto, es donde viene la peor parte de mi narración. Y es que en un principio a los padres se les iba a juzgar por negligencia, pero cuando las autoridades se entrevistaron con la madre, les costó trabajo creer lo que escucharon de ella. Y es en este punto, pasajeros, en donde insisto, no sé qué sensaciones vayan a percibir ustedes, o con qué sabor de boca se vayan a quedar tras escuchar la conclusión de este relato. Y es que, en su declaración, la madre aceptó sus vicios y el descuido hacia su hija. Sin embargo, lo peor vino cuando ella confesó que su hija no había atentado contra su misma vida, sino que más bien ella, su madre, la había arrojado al río. Y es que según ella, la pequeña no dejaba de llorar y suplicar por comida. Entonces, en cierta ocasión, al pasar por aquel puente, no dudó en cargarla y lanzarla al cauce, añadiendo como punto final a su declaración la frase: no soportaba más su llanto. Me taladraba los oídos. ¿Qué esperaban que hiciera? Con el paso del tiempo cambiamos nuestro lugar de residencia, y así dejé de ver a la pequeña niña de la fábrica. Ahora, más tarde, que ya soy adulto, me pregunto si aquella comida que le ofrecí pudo haberle ayudado a apaciguar su hambre. De corazón se la di siempre, aunque a estas alturas no estoy seguro. No tengo la certeza de si es posible, aunque fuera por un momento, calmar el hambre de un fantasma. Espero que haya sido así. Ya para cerrar, pasajeros, me gustaría traer al calce una pequeña reflexión. Y es que tras escuchar esta historia, no lo sé, pero tal vez ustedes coincidan conmigo. Y es que pienso que muchas veces los protagonistas de las peores historias de terror no son nuestros más temidos fantasmas o los más horrendos monstruos, sino que más bien somos nosotros, los humanos. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,